Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 11 de abril del año 2023. Que estas palabras, este devocional, sean de bendición para sus vidas y este devocional en particular sea de esperanza. Vamos a considerar hoy un tema relacionado con lo que predicamos todos, estoy hablando de todas las iglesias, el domingo pasado. La resurrección de entre los muertos al tercer día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo declara en Romanos 10, versículos 9 al 10 lo siguiente. Si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Noten la importancia que Pablo le da, no solamente a la muerte del Señor Jesucristo, sino a la resurrección, cuando dice, si confesares con tu boca Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahí está hablando de la resurrección. Serás salvo. No hay salvación sin fe, sin duda. Es una declaración del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Claramente esa salvación está fundamentada en la obra completa de Jesucristo. En otras palabras, no puede haber salvación sin la cruz del Calvario, ni tampoco puede haber salvación sin la resurrección de Jesucristo. No pueden separarse. No puede haber una resurrección eficiente para salvación por fe en Cristo Jesús si no hubiera un Calvario. Y no puede haber un Calvario, un sacrificio vicario en la cruz del Calvario para salvación si no hay una resurrección de Jesucristo el tercer día. Sin la cruz no hay cancelación de nuestra deuda espiritual. Estamos en nuestros delitos y pecados. El Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, tuvo que sufrir y morir. Esa es la paga que requiere el pecado. No hay salvación, por lo tanto, sin la cruz. Pero al mismo tiempo hay que señalar que no hay salvación tampoco sin la resurrección de Jesús. Si solo hubiera muerto en la cruz Jesucristo, la victoria no hubiera sido completa. Hubiera pagado, en un sentido, si podemos separarlo, el precio de nuestro pecado, pero no hubiera sido victorioso sobre la muerte. ¿Qué tipo de salvación nos pudiera ofrecer entonces? El pecado y la muerte demandan tanto la cruz del Calvario como la resurrección. ¿Cómo pudiéramos, por ejemplo, tener la garantía de nuestra resurrección sin la resurrección de Jesucristo? Como dijo Pablo en 1 Corintios 15, versículo 4. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. ¿Cómo pudiera haber escrito el apóstol Juan la siguiente promesa descrita para nosotros en 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 2, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La resurrección de Jesucristo es el sello de aprobación de nuestro Padre Celestial sobre el sacrificio de Jesús para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. En el bautismo de Jesús se escuchó una declaración celestial que proclamaba, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En la transfiguración de Jesús, igualmente se escuchó una declaración celestial de aprobación con una voz que escucharon Pedro, Jacobo y su hermano Juan, que proclamaba,
este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. En la cruz del Calvario no se escuchó del cielo tal proclamación de aprobación. Desde el cielo no se escuchó ninguna voz, aunque hay que reconocer si hubo señales significantes, impresionantes, que impactaron a muchos, convenciendo a algunos de que algo muy especial había sucedido al morir Jesucristo en la cruz. Como por ejemplo el centurión que estuvo presente, quien probablemente era el encargado del escuadrón de muerte de los soldados romanos que crucificaron a Jesús, quien dijo al ver todo lo que sucedió en la cruz, y especialmente lo que sucedió en la muerte de Jesucristo, el terremoto, el templo no estaba ahí presente para ver el velo rasgado, pero sí pudo haber escuchado quizás el testimonio de los resucitados, pero seguramente vio la manera que Jesús murió, estaba impactado y declaró verdaderamente este era Hijo de Dios, verdaderamente era hombre justo, dice Lucas. Si hubo señales ese día al entregar su espíritu Jesús al Padre, como la oscuridad, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que se rasgó en dos de arriba hacia abajo, el terremoto y la resurrección de muchos que después aparecieron en Jerusalén para declarar a favor de Jesús después de su resurrección, pero ninguna declaración celestial durante esos 6 horas en la cruz del Calvario. La única voz que se escuchó en una dirección vertical, o sea que no horizontal a otro ser humano, sino vertical entre Dios y Jesús, fue la voz de Jesús, no la de Dios. Bueno, Jesús es Dios, sabemos eso, ¿no? Pero en el sentido de Jesús en la cruz tomando nuestros pecados, dirigiéndose en 3 ocasiones verticalmente. En 2 ocasiones se dirigió al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen al principio. La primera de las 7 declaraciones. Y la 7ª y última declaración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en una ocasión se le escuchó a Jesús clamar con una gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ninguna voz del Padre dirigida al Hijo, como en el bautismo o en la transfiguración. ¿Por qué? Porque la aprobación y el sello de la obra completa vicaria de Jesucristo en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados y cancelar nuestra deuda espiritual de muerte fue precisamente la resurrección. La resurrección fue el mensaje audible y visible, poderoso del Padre para proclamar en un sentido para todos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El terremoto, la luz brillante en contraste con la oscuridad de la cruz, y el ángel que primero proclamó la resurrección de Jesús al decirle a las mujeres: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, fue el mensaje, el sello de aprobación del Padre sobre el sacrificio de Jesús. La resurrección fue el sello de aprobación sobre el sacrificio perfecto de Jesús, el Hijo unigénito del Padre, que fue enviado del Padre para la salvación del mundo. La resurrección de entre los muertos fue la declaración divina que Jesucristo era el Hijo de Dios con poder y autoridad, al haber ganado la victoria completa sobre el pecado y la misma muerte. Así como dice Romanos 1:4, Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. El hecho de que Dios resucitara a Jesús de entre los muertos prueba que es en verdad el Salvador, el Señor, totalmente aceptable a su Padre Celestial. La fe y la confesión de fe tiene que incluir tanto la fe en que Jesús sufrió y murió por nuestros pecados, como también tiene que incluir creer en la resurrección de entre los muertos.
No puede haber uno sin el otro. Es por eso que Pablo incluye la resurrección de entre los muertos en la confesión de fe de nuestros corazones y labios para salvación, cuando dice en Romanos 19, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos significa que la muerte física, que fue una consecuencia del pecado, ha sido derrotada para siempre. Cuando resucitaremos eventualmente con cuerpo glorificado, se cumplirá la escritura que dice, la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo, en paréntesis, quien murió y resucitó por nosotros. 1 Corintios 15, 56 al 57. La resurrección de Jesucristo significa que la muerte fue derrotada completamente y para siempre. Así como proclamó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando dijo, Dios lo liberó de los terrores de la muerte a Jesús y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. La venció. Era imposible que Jesús fuese retenido por la muerte. La resurrección de Jesucristo también significa que la muerte espiritual, que también es una consecuencia del pecado, ha sido derrotada para siempre y podemos ahora, por fe en Cristo, tener nueva vida, ser resucitados espiritualmente, nacidos de nuevo, como Jesús le explicó a Nicodemo, como nuevas criaturas. Romanos 6:4 dice, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. O como dijo Jesús en Juan 5:24, el que cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Demos gracias por esta tremenda bendición que celebramos el domingo pasado, la resurrección, que es también, por fe en Cristo, nuestra resurrección, para andar en nueva vida y algún día para resucitar como Cristo resucitó, las primicias de la resurrección con cuerpo glorificado. Demos gracias. Padre, te damos gracias y te alabamos, te honramos, te glorificamos el día de hoy por la resurrección de entre los muertos, la aprobación, el sello sobre la obra completa de Cristo Jesús a nuestro favor. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Si usted pone su fe, declara con su corazón y confiesa con su boca que Jesús es Señor y fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Y los que somos salvos, decimos, gloria a Dios. Amén. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana, miércoles 12 de abril, a las 7:30 de la noche, 19 horas con 30 minutos. Igualmente que es transmitida a esa hora, es nuestro servicio presencial de entre semana, mañana miércoles. Empezamos mañana una nueva serie con el título Viviendo tu fe en el mundo actual. Como siempre, habrá ministerio para niños de 5 a 11 años de edad. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Sigan cuidándose mucho, por favor. Que Dios los bendiga ricamente y como siempre que tengan un excelente día. Nos vemos.